Seguro que muchos recordáis estas imágenes, cómo regresaron los 32 soldados cubanos que perdieron la vida durante la captura de Nicolás Maduro. Fuesen quienes fuesen las fuerzas que les dieron de baja, estos 32 soldados formaban parte del top de la élite, la crème de las Fuerzas Armadas y la inteligencia cubana. Fue una imagen cargada de simbolismo porque la eliminación de estos soldados y la rápida y aparentemente sencilla captura de Maduro reflejaron perfectamente el declive que está padeciendo esta isla. Porque no olvidéis además que Cuba exporta precisamente servicios de seguridad para jefes de Estado y cúpulas políticas extranjeras. Bueno, exporta o exportaba porque ahora incluso esa capacidad está en duda. Y no es la única. Si este equipo de élite no fue capaz de proteger a Maduro, ¿serían capaces de proteger al dictador cubano Miguel Díaz-Canel o a cualquier otro gerifalta del régimen? Como os digo, el simbolismo de estas cajas, con lo poco que quedaba de esta fuerza de élite llegando a Cuba, fue muy potente. Prácticamente un misil en la flotación de toda la narrativa del régimen castrista. Pero ojo, porque estas no son las únicas imágenes que hemos visto últimamente y que transmiten, ¿cómo decirlo?, una clara sensación de declive agonizante. Fijaos, por ejemplo, en unas fotos que hemos visto recientemente. Esto que estáis viendo no es la reunión del hogar del jubilado, sino la mismísima cúpula de la dictadura cubana. Una cúpula reunida para recibir precisamente los restos de los 32 soldados cubanos que protegían a Nicolás Maduro. Y es que la verdad que lo que se ve en estas fotos es un poco la viva imagen de lo que es en estos momentos el castrismo. Un grupo de viejas glorias aferradas al poder con uñas y dientes, con un Raúl Castro incluido que tiene ya 94 años, lo que es muy representativo de lo que queda de esa antigua revolución. Son, como os digo, imágenes que representan el declive del poder que Cuba llegó a proyectar, sobre todo en América Latina y algunos países de África, como gran garante protector del socialismo. Ahora bien, ¿sabéis qué? Lo peor todavía no os lo hemos contado. La isla está atravesando una de las peores crisis de su historia, sino la peor de todas. ¿El motivo principal? Pues a ver, no hay solo uno, pero el más grave en estos momentos es la falta acuciante y extrema de petróleo y combustible. Y por eso la pregunta que está en el aire es: ¿puede sobrevivir Cuba sin la ayuda de Venezuela? Repito la pregunta porque es la que ahora muchos están haciendo, tanto dentro como fuera de esta isla. ¿Tiene futuro la Cuba castrista sin el apoyo de la Venezuela bolivariana? Amigos, la situación en La Habana se ha vuelto insostenible. Ya era mala antes de la captura de Maduro y de los pactos del chavismo con la Casa Blanca. Pero es que ahora mismo ya no es que sea mala, es que la situación está prácticamente al límite. Porque Cuba depende del petróleo importado para casi todo. Para generar electricidad en las viejas centrales térmicas que tienen y que todavía funcionan con fuel oil y crudo, para mover el transporte público, para que funcionen las pocas fábricas que aún conservan, o incluso para asegurar el suministro energético de los mismísimos hospitales. Es decir, que para sobrevivir esta isla caribeña necesita petróleo. Es su única fuente imprescindible de energía. Pues bien, desde 1960, los cubanos han logrado abastecerse gracias a sus alianzas políticas. Primero con la Unión Soviética y después con Venezuela. Una colaboración esta última muy importante en el último cuarto de siglo. Porque lo cierto es que durante más de 20 años, este esquema más o menos es lo que les ha mantenido a flote. Caracas enviaba miles de barriles diarios a cambio de médicos, personal cualificado, seguridad e inteligencia militar. Pero, claro, ahora de repente todo ese operativo ha saltado por los aires. Con la caída de Maduro y el cambio de poder en Venezuela, Estados Unidos ha aprovechado para exigirle a la nueva presidenta encargada de la República Bolivariana que corte de una vez por todas el grifo. Y de hecho, esto es lo que dice Trump que va a pasar exactamente. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Y ojo, porque Washington no solo está buscando bloquear los envíos de petróleo desde Caracas, también ha presionado a los otros dos grandes proveedores de crudo para Cuba, México y Rusia. El objetivo, evidentemente, llevar al límite la economía cubana, asfixiarla y forzar de esta forma un giro político. Un giro con el que pretenden conseguir una negociación para lograr algún tipo de transición política en una isla donde ya ni siquiera el suministro eléctrico es regular. ¡Qué desastre! Trump le dice a Cuba que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Es decir, que si con Venezuela la presión para negociar tenía su origen en el portaaviones Gerald Ford y todos los barcos y aviones de guerras apostados en el Mar Caribe, con Cuba el arma de Donald Trump y Marco Rubio es mucho más sencilla: el petróleo.
Y la verdad es que aquí sí que parece que hay un plan perfectamente trazado. Fijaos, el paso 1 pasaba por derrocar a Maduro y poner a Miraflores bajo control con Delcy a la cabeza. Y una vez hecho eso, cortar el grifo del crudo de Venezuela, que no olvidéis ha sido en lo que llevamos de siglo el mayor proveedor cubano. Todo esto, como os he dicho, con la idea de provocar una debilidad total en el régimen castrista. Pues bien, esto es lo que ya hemos visto. Y después, el paso 2 es lo que estamos empezando a ver justo en estos precisos momentos. Utilizar esta debilidad para forzar una negociación con el castrismo que desencalle la situación y permita una transición política en una isla que lleva siendo un quebradero de cabeza para Washington al menos desde el año 1961. Ya sabéis, cuando todo se caldeó tanto que acabó con el intento fallido de invasión de Bahía de Cochinos. Pues bien, esta es la estrategia que parece haber perfilado hoy por hoy Marco Rubio para arrinconar a La Habana y forzar de una vez por todas, como os digo, un cambio. Y a ver, de momento el resultado ya se está notando. La falta de petróleo en Cuba ha empeorado a pasos agigantados desde que el gorila chavista mayor duerme en una celda a la espera de su juicio en Nueva York. En estos momentos, el nivel de escasez es enorme. Desde el petróleo que necesitan las centrales eléctricas hasta la gasolina de los coches, el combustible de los aviones o el diésel de los automóviles y tractores. Hay escasez de todo tipo de combustibles. La salida de Maduro deja al tambaleante régimen cubano sin un benefactor. La consecuencia, los apagones son todavía más largos y toda la economía cubana se enfrenta a un riesgo real de colapso si las pocas reservas que todavía les quedan se terminan agotando. Unas reservas que, mucho ojo, porque según algunos analistas, en estos momentos alcanzan para menos de 2 meses de consumo. Y es que, fijaos si es mala la situación, que el pasado martes la Radio Televisión Estatal tuvo que anunciar que detenían su transmisión porque se habían quedado sin diésel con el que poder abastecer su propia estación. Es decir, los generadores con los que intentan funcionar, dado que el suministro general se viene abajo cada 2x3. Y claro, si la mismísima televisión propagandista del régimen tiene que parar sus operaciones porque no les queda combustible, ya os podéis imaginar cómo están realmente las cosas de mal. Y lo que es peor, sin electricidad, muchas personas tampoco tienen agua corriente, con lo que las condiciones de vida se están volviendo extremadamente duras para los cubanos. Y luego, por si esto fuera poco, tampoco nos podemos olvidar de otro factor clave, y es que la principal fuente de divisas del país se está literalmente secando. Me estoy refiriendo, por supuesto, al turismo. Ojo con los datos porque ponen los pelos de punta. Mirad, desde el año 2019 el número de turistas que visitan la isla se ha desplomado casi un 70%. Y eso no solo significa muchas menos divisas para poder importar del exterior, sino también muchos costes que ni siquiera pueden ser cubiertos. Porque no olvidéis que durante décadas Cuba invirtió muchísimo en la industria turística. Digamos que el régimen confió todo a que esta fuera su auténtica carta de salvación. Algo que ni siquiera han dejado de intentar a pesar de la crisis durísima que está sufriendo ahora el sector. Por ejemplo, el año pasado Cuba inauguró el Hotel Torre K, el rascacielos más alto del país, con 42 plantas y 565 habitaciones, que costó entre 200 y 500 millones de dólares y que está prácticamente vacío. De hecho, muchos cubanos ven este edificio como el último símbolo del derroche de unas élites que están totalmente desconectadas de la dura realidad que se atraviesa en el día a día. Y amigos, este no es el único ejemplo. De hecho, la inmensa mayoría de los hoteles, aunque estén operados por cadenas internacionales como Meliá, Iberostar o el Grupo Accor, en realidad son propiedad del ejército a través del gran conglomerado Gaesa y su filial Gaviota. Y claro, como ahora esos hoteles están prácticamente vacíos, la falta de ingresos está haciendo que el mantenimiento y la calidad de la oferta turística se esté también desplomando. Y con ello los operadores pues dejan de ofrecer tantos viajes a este lugar, lo que hace caer más el número de turistas y vuelta a empezar. Es la pescadilla que se muerde la cola y, como os he dicho, ya vamos por una caída del 70%. Es una situación realmente desesperada, pero es la nueva realidad del régimen castrista. Es ni más ni menos que el fruto de sus más de 60 años en el poder. Pero bien, en cualquier caso, esta situación límite despierta varias preguntas. ¿Puede el régimen cubano sobrevivir a esta crisis? ¿O estamos ahora sí por fin ante el principio de un cambio? ¿Qué países pueden salir en su rescate y de qué forma podrían hacerlo? ¿Puede Estados Unidos conseguir la muerte lenta de un régimen que lleva casi 67 años resistiéndose a caer? Pues bien, esto y más os lo contamos ahora mismo. ¿Está Cuba a punto de caer? Bien, antes de que respondáis a esta pregunta demasiado rápido, hay algo que tenéis que tener muy en cuenta. Y es que este régimen ya ha estado en situaciones muy lamentables muchas veces en el pasado.
Por ejemplo, justo después de la caída de la Unión Soviética, Cuba se sumergió en el conocido como Período Especial, un tiempo de crisis y escasez provocado porque la gran mayoría de los subsidios, suministros clave y comercio que llegaba desde la Unión Soviética desaparecieron. Y entonces la economía se hundió más de un 30% en cuestión de 4 años. Las importaciones llegaron a caer un 80% y la producción colapsó. La agrícola cayó a la mitad, la distribución estatal de alimentos se hundió, la construcción se contrajo un 75% y la industria manufacturera colapsó un 90%. El resultado, en aquel momento nadie daba un peso por el régimen cubano y sin embargo, ya lo veis, todavía están ahí. Sí, el PIB tardó más de 15 años en recuperar los niveles de 1990 y el país nunca volvió a ser el mismo. Pero estos tipos siguen exactamente donde estaban, en la poltrona. Los castristas se aferraron al poder con uñas y dientes. Así que la respuesta a la pregunta de si veremos o no esta vez el fin de la dictadura no es tan fácil de responder. De hecho, va a depender de varias de las cosas que os vamos a contar a continuación. Y en este caso ya os adelanto que la clave principal pasa por lo que el régimen consiga hacer para intentar recuperar el suministro de crudo. Una solución que todo apunta podría pasar solo por 2 países, por Rusia y por México. ¿Por qué digo esto? Pues bien, ahora mismo te lo contamos. La petrodiplomacia. México lleva años, décadas enviando petróleo a Cuba. Algunos años enviaban más, otros menos y en algunas ocasiones nada de nada. Bien, eso no es nuevo, pero lo que sí es diferente son las cantidades que han estado enviando recientemente. Y es que desde finales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también ahora con Claudia Sheinbaum, la ayuda, y bueno, digo ayuda por decir algo en forma de petróleo hacia Cuba, ha ido creciendo constantemente. Gobierno de AMLO envió $200 millones en petróleo a Cuba, pero no le ha cobrado a la dictadura. México ha enviado a Cuba más de 60.000 millones de pesos en combustibles subsidiados, una cifra que iguala el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para 2026. Para que os hagáis una idea, ya con Sheinbaum en el poder, solo entre mayo y agosto de 2025 se enviaron más de 3.000 millones de dólares en petróleo crudo subsidiado a La Habana, una cifra 3 veces mayor que los envíos totales durante los 2 últimos años de AMLO. Y ojo, porque cuando digo subsidiado me refiero a que buena parte de todo este petróleo directamente se lo han estado regalando a los cubanos. El gobierno mexicano lo ha estado haciendo a través de Gasolinas Bienestar, una filial de la petrolera estatal Pemex creada en 2022 supuestamente para ayudar a las comunidades rurales. Eso supuestamente, porque al final ha estado funcionando sobre todo como un simple vehículo para transferir petróleo mexicano a La Habana. ¿El resultado? Pues que en este poco tiempo que ha pasado de operaciones, Gasolinas Bienestar ha llegado a reportar pérdidas y deudas por valor de 5.800 millones de pesos, algo más de 300 millones de dólares. Unas pérdidas que, como os digo, muchos expertos del sector achacan directamente a todos estos regalos en forma de jugo negro que van directamente a Cuba. ¿Y que cuál es la contrapartida? Pues sobre todo un convenio entre ambos países por el que Cuba envía, cómo no, un montón de médicos al país azteca. AMLO anuncia el arribo de otros 2.700 médicos cubanos por convenio con La Habana. La idea de AMLO era cubrir con médicos cubanos la grave falta de doctores y la mala atención sanitaria en muchas regiones rurales del país. Regiones donde los médicos mexicanos no quieren, o bueno, mejor dicho, no se atreven a trabajar. Es una operación que no está libre de críticas porque en 2022 una ONG llegó incluso a denunciar que los médicos cubanos llegaban a México en aviones militares sin pasar por las barreras de inmigración y que además trabajaban prácticamente como esclavos. Sí, me habéis escuchado bien. México le paga al gobierno cubano, pero no a estos profesionales. Ojo con esto. Pero bien, sea como sea, la pregunta es, ¿y qué supone en la práctica todo esto que os estamos contando? Bueno, pues solo tenemos que fijarnos en un gráfico porque los datos son reveladores. En 2025 se estima que Venezuela mandó a Cuba unos 9.500 barriles de crudo por día. Y mientras tanto, durante ese mismo 2025, se estima que México envió algo más de 12.000 barriles diarios. Es decir, que el 44% de todas las importaciones de crudo de la isla caribeña el pasado año procedieron de México, 10 puntos por encima de las procedentes de Venezuela. Y así, en muy poco tiempo y con la captura de Maduro como colofón, es como México se ha convertido con muchísima diferencia en el mayor proveedor de petróleo para Cuba. Y luego tenemos a Rusia, que con un 15%
15% del total fue el tercer gran suministro. Pero amigos, amigas, ¿sabéis qué? Que esto ni siquiera es lo más interesante. Lo más llamativo es que en los últimos 3 meses de 2025, los envíos de crudo a Cuba desde México de repente se desplomaron. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno de Sheinbaum disparó los envíos de crudo a La Habana en 2025 para después reducirlos de golpe? Pues aquí es donde empieza lo más interesante de todo. Fijaos. México continuará suministrando petróleo crudo a Cuba tras la detención del líder venezolano Nicolás Maduro por Estados Unidos, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, describiendo los envíos mexicanos en parte como ayuda humanitaria. Según Sheinbaum, los envíos están justificados en parte por contratos ya firmados y en parte también como ayuda humanitaria para un país que, bueno, literalmente se está viniendo abajo. Y bien, como decíamos antes, no es una novedad que la petrolera Pemex tenga contratos con el régimen cubano. Pero lo que sí es nuevo, en cambio, es el paradigma que se ha producido tras la captura de Maduro. Ahora México es el mayor proveedor de Cuba con muchísima diferencia. Y eso le pone directamente en el centro de la diana de Washington. México es el único actor que en estos momentos parece estar entrometiéndose en los planes de Marco Rubio. ¿Entendéis el juego? La administración Trump quiere evitar a toda costa que México aumente sus envíos en mitad de las presiones a Venezuela para que cancele los suyos. Es algo imprescindible para que el plan de máxima presión contra el régimen cubano que busca forzar una negociación política con La Habana pueda tener éxito. Y precisamente por eso, en los últimos meses, a medida que la presión de Washington en la zona ha crecido, los envíos mexicanos han caído. Claro que, un momento, porque esta no es toda la historia. Hace apenas unos días se ha sabido que, pese a todo, Estados Unidos le acaba de dar luz verde a México para seguir enviando petróleo a Cuba. Estados Unidos permite a México suministrar petróleo a Cuba pese a la promesa de Trump de cortar el suministro. Pero, ¿tiene esto sentido? Pues amigos, lo cierto es que sí, lo tiene. Tiene una explicación que a muchos os puede resultar sorprendente, pero que está perfectamente calibrada. Y es que veréis, hasta hace poco la otra gran opción que tenía Cuba era acudir al mercado ruso. Ahora el problema es que Moscú ya apenas envía petróleo a La Habana. ¿Que por qué motivo? Pues digamos que las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania y la necesidad de conseguir pasta vendiendo el petróleo en mercados que realmente sí paguen por él lo que vale, ha hecho que los envíos rusos a Cuba hayan caído en picado. Además, el crudo ruso se mueve, como seguro todos ya sabéis, mediante la famosa flota fantasma. Y en Moscú no quieren arriesgar barcos que les son vitales enviándolos a Cuba, y mucho menos ahora que a Washington le ha dado por perseguirlos activamente. Conclusión, las opciones de Cuba para importar crudo se han reducido tanto que ahora mismo México es una de las pocas opciones que hay para que la isla no acabe sumida en el caos más absoluto. Por tanto, la estrategia de Washington y lo que les ha llevado a dar luz verde para que el país azteca siga exportándole crudo a los castristas es que persiguen mantener a flote al régimen, al menos por ahora. Pero eso sí, en un estado lo suficientemente agónico como para que lo único que puedan hacer sea negociar. Por tanto, eso es lo que explica el ok a que México siga enviando petróleo, pero no a que incremente los envíos. Y todo ello mientras las importaciones procedentes de Venezuela y Rusia se están estrangulando. Este es exactamente el juego que estamos viendo y que está siendo capitaneado por Marco Rubio. Pero bien, la cuestión es, ¿podría Cuba de alguna forma escapar de esta situación? Y ojo con esta pregunta, amigos, porque para La Habana esta es ya la prioridad absoluta. Y también os adelanto que no va a ser nada fácil. Con los volúmenes actuales, el petróleo mexicano por sí solo simplemente no es suficiente para mantener a flote la economía cubana. Y eso solo les deja dos posibilidades. La primera, terminar plegándose ante Washington y aceptando lo que Trump y Rubio digan, un poco al estilo de lo que ya está ocurriendo con Caracas. Podríamos calificar esta alternativa como reformas por petróleo. Y luego la segunda opción pasa por buscar desesperadamente a otros proveedores, sobre todo en países africanos como Argelia, que bueno, ya exportan algo de crudo a esta isla, aunque eso sí en cantidades muy pequeñas. Pero bien, si os parece, echemos un vistazo un poquito más de cerca a estas dos opciones e intentemos averiguar cuál de ellas es la más probable en estos momentos. Empecemos por la primera. Bien, respecto a la opción de doblarse ante Estados Unidos, los gorilas cubanos por ahora dicen que nanay, que eso de convertirse en mandados del imperio yanqui, que ni hablar. El líder cubano dice que nadie nos dicta lo que hacemos, mientras Trump le pide al régimen que llegue a un acuerdo. Cuba no agrede. Es agredida por Estados Unidos durante 66 años y no amenaza. Se prepara, dispuesta a defender la patria hasta la última gota de sangre. Claro que
ya veremos a ver cuánto aguantan con esta postura. No sé, quizás hasta que se les seque hasta el último depósito de petróleo, lo que, dadas las circunstancias, puede no tardar demasiado. Pero sea, como os digo, por ahora Miguel Díaz-Canel lo tiene claro. Tienen que soportar la presión cueste lo que cueste. Tienen que conseguir que pase la tormenta. Pero hay un problema. Los cubanos de a pie de calle son los que se están llevando la peor parte. Mientras Díaz-Canel y la cúpula política y militar se niegan a reconocer su posición de extrema debilidad, a los cubanos les falta de todo, incluido lo más importante, la electricidad, el agua y la gasolina. Y eso son palabras mayores, porque claro, las carencias se han vuelto ya tan grandes que todo podría terminar viniéndose abajo como un auténtico azucarillo. Porque, a ver, un régimen puede enfrentarse a muchas cosas, pero ¿a un país sin luz y sin agua? Difícil. Si esta situación se alarga demasiado, La Habana corre el riesgo de que la gente, por pura desesperación, pierda completamente el miedo y se lance de golpe al cuello de los gerifaltes comunistas. Y todo ello mientras, oh sorpresa, de repente los uniformados de la policía y el ejército miran para otro lado. Y ojo, que esto no es descabellado, es perfectamente posible. De hecho, hay buenos precedentes con el colapso de la Unión Soviética. Este es, de hecho, un escenario que Marco Rubio tiene muy claro que puede ocurrir. Y desde luego forzar a los cubanos a levantarse contra el régimen sería una consecuencia ideal. Pondría en jaque al régimen, incluso podría justificar una intervención en el país. En otras palabras, que la opción de tirar para adelante, soportar la presión estoicamente y hacerse los valientes contra viento y marea, también es un juego muy peligroso para el propio régimen castrista. Tened esto muy en cuenta. Y justo por eso, pues, ¿qué queréis que os diga? Lo más probable es que más pronto que tarde veamos al régimen abrirse a algún tipo de negociación con Estados Unidos. El objetivo de esas negociaciones, a ver, todavía nadie lo sabe. No se ha filtrado ningún plan, ninguna idea, nada de nada. En el caso de Venezuela, durante meses estuvo más o menos claro que el objetivo era echar a Maduro, incluso aunque eso no supusiera un cambio de régimen. En Cuba, sin embargo, no está nada claro que puede querer Marco Rubio. Quitar a Díaz-Canel para poner a otra persona de dentro con la que llevar a cabo reformas e impulsar una transición, tomar directamente el control de la isla, acabar con la influencia quizás de los militares o buscar tal vez un cambio mucho más disruptivo y rápido. Como os digo, no lo sabemos. Lo único que por ahora parece claro es que esta vez Washington quiere apuntarse este tanto porque la caída de Maduro, amigos, ha sido importante, pero el fin del castrismo. El fin del castrismo sería un legado de muy alto nivel y encumbraría a Rubio y a Trump en su propia Florida. Y la verdad es que no se cortan. Trump responde a una publicación que sugiere a Rubio como presidente de Cuba. Me suena bien. A ver, en principio esto es una broma, pero claro, también parecía una broma lo de Groenlandia o lo de que el presidente estuviera tan enfadado por no haber recibido el Nobel de la Paz. Y mirad la que se ha liado ahora. Ya sabéis, con Trump no se puede descartar nada por muy loco que parezca. Pero bueno, chascarrillos aparte, como os decíamos antes, a los castristas todavía les queda una segunda posibilidad. Eso sí, una mucho más complicada. Buscar alternativas al petróleo venezolano y buscarlas lo más rápido que puedan. Amigos, si hay algo que no se puede negar, como os comentábamos al principio del vídeo, es que el régimen cubano, con el paso de las décadas, se ha convertido en todo un experto en resistencia extrema. Es como una especie de gato con 7 vidas que ya ha gastado unas cuantas, pero que no termina de caer. Y por eso tampoco se puede descartar la posibilidad de que esta vez termine pasando exactamente lo mismo. Aunque la verdad, cada vez parece más difícil. Y es que a Cuba le quedan ya muy pocos aliados por el mundo, pero bueno, todavía le queda alguno. Y entre ellos hay algún que otro país productor de crudo o algún otro que podría servir de puente para que La Habana pueda importar crudo de forma indirecta. De hecho, se piensa que el régimen ya había planificado alternativas para un hipotético escenario en el que, por el motivo que fuese, la llegada de petróleo venezolano se cortase de repente. Hablamos de alternativas que pasarían por países como Argelia, Colombia, Brasil, Angola o incluso Qatar. Pero claro, el problema es que con la que está cayendo, no parece que ahora ninguno de estos países esté dispuesto a mojarse frente a Estados Unidos lo más mínimo por echar un cable a La Habana. Consideramos improbable que se materialicen suministros de México y Rusia para cubrir la brecha. Otros países exportadores de petróleo y aliados políticos de Cuba, como Angola, Argelia, Colombia y Brasil, no han proporcionado, ni esperamos que proporcionen, el suministro vital que la isla necesita con urgencia. Y para más Inri, la opción de meter petroleros, que a saber cómo podrían pagar, a través de unas aguas que todavía están repletas de activos militares de Estados Unidos, pues también parece complicado.
Así que ya lo veis, el futuro pinta muy pero que muy crudo en La Habana, salvo que los castristas consigan alguna concesión de Washington muy pronto. Una concesión que por supuesto tendría un precio altísimo. Amigos, la crisis que atraviesa Cuba ya existía antes del corte del petróleo venezolano, pero lo que se está viendo en las últimas semanas es mucho peor que una crisis. Es prácticamente el derrumbe de un país. Muchos analistas incluso creen que la situación se está poniendo peor que durante el periodo especial y que la actividad económica real está prácticamente paralizada. Bien, así es como están las cosas. Y es que, amigos, menudo comienzo de año movidito estamos teniendo en 2026. La verdad es que este promete ser un año muy pero que muy agitado, especialmente con las elecciones de Estados Unidos de mitad de mandato.